Vamos a Nehemías, hermano. Vamos al libro de Nehemías. Quiero que lo tenga ahí en el capítulo 1. Quiero que no pierda ahorita ese capítulo, hermano. El tema, hermano, que el Señor me puso para poder compartir se llama Reconstruyendo los muros. Para los que ya han leído esta historia, este relato de la palabra, se recordará así rápidamente para entrar en el tema. Le quiero dar el resumen del capítulo 1, hermano. Bueno, Nehemías ¿quién era Nehemías, hermano? Era copero del rey Artajerjes, y este rey Artajerjes pues era rey de Persia, ¿no? Y en aquellos tiempos el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, exiliado de Jerusalén, y habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia, ¿sí? Entonces en este capítulo relata que el hermano de Nehemías, que se llamaba Hananías, dice que venía de Jerusalén, él y con otros, y Nehemías, que no se encontraba en Jerusalén, sino que se encontraba en Susa, me parece que ahí dice, en Susa, se encontraba en un reinado de Persia, ¿no? Él estaba lejos de Jerusalén. Pero cuando viene su hermano Nehemías, dice que su hermano Hananías, Nehemías le preguntó. ¿Qué le preguntó, hermano? Si lo vemos aquí en el versículo 2, dice que vino era Hananí su hermano. Dice, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Como podemos ver, no todos los que habitaban en Jerusalén habían sido exiliados, sino que algunos se habían quedado presentes, y lo podemos ver aquí. Le preguntó sobre cómo estaba Jerusalén, pero la respuesta que vemos más adelante, hermano, no fue nada favorable. Le cayó como un balde de agua fría. Lo que yo puedo ver ahí es que Nehemías, hermano, tenía amor hacia Jerusalén, hacia su pueblo, hacia Dios, hermano. Si seguimos leyendo, aquí podemos ver qué fue lo que le dijeron, qué noticias le dijeron acerca de Jerusalén. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, hermano. Sus puertas quemadas a fuego. Podemos ver que las murallas, los muros de Jerusalén habían sido derribados, y sus puertas habían sido consumidas por el fuego, y los que habitaban en ese lugar estaban siendo escarnecidos por los alrededores del pueblo. Más adelante vamos a ver por qué los demás pueblos escarnecían a los que vivían en Jerusalén. Entonces, al escuchar Nehemías esta situación, hermano, ¿qué le pasó a Nehemías? Cayó en una depresión. Si podemos ver más adelante, dice que Nehemías se sentó a llorar por días. Se sentó a llorar por días y no quería ni comer, hermano. Cuando uno ya no quiere comer, yo creo que ya es una depresión. Yo recuerdo una de mis tías que siempre me decía que cuando se enfermaba, siempre decía, y a muchos nos han dicho eso, yo creo, ¿no? Cuando yo dejo de comer, verdaderamente me siento mal, ¿no? Verdaderamente estoy triste, estoy deprimida. Ahí sí ya preocúpense, ¿no? Entonces, al yo leer esto, hermano, cuando Nehemías escuchó estas noticias, él se deprimió. Pero después vino como un propósito en su corazón que el Señor le puso. Y dice que se puso a orar día y de noche varios días. Y entre ellos, ¿qué le pedía, hermano? ¿Qué le pedía al Señor en sus oraciones? ¿Qué le pedía? Primeramente, él recordaba en sus oraciones el pecado que había tenido Jerusalén, y le recuerda, hemos pecado mis generaciones antepasadas, yo he pecado, hemos fallado, y le recuerda la palabra que no recuerdo bien el versículo, pero
Anteriormente en Deuteronomio el Señor les decía que cuando desobedecían las leyes que el Señor había dado por medio de Moisés, el Señor los dispersaba por diferentes lugares, pero si se arrepentían, podían, el Señor de donde quiera, donde el Señor los había arrojado, los iba a traer de nuevo, hermano, si se arrepentían. Entonces, pues eso le recalcaba en sus oraciones Nehemías al Señor. Y le decía algo muy importante: te pido que me des gracia, porque como ya hemos visto, Nehemías era copero del rey Artajerjes, ¿sí? Y le decía: dame gracia ante el rey Artajerjes para que me pueda dejar ir a mi pueblo, hermano. Prácticamente ya le resumí lo que es el capítulo 1. Y algo que quiero hacer hincapié es cuando dice en el versículo 9. En el versículo 9, hermano, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice: pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Bueno, hermano, vimos cómo estaba la situación en Jerusalén. Tenía sus murallas derribadas, sus puertas estaban consumidas por el fuego, y las personas que habitaban ahí eran escarnecidos por los pueblos aledaños. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Pero quiero leerle. ¿Usted sabe qué significa Jerusalén, hermano? ¿Qué significa Jerusalén? Bueno, yo la verdad me hice esa pregunta también porque he oído bastante Jerusalén, la nueva Jerusalén, se habla, pero ¿qué significa Jerusalén, no? ¿Cómo? Pues yo, fíjate que yo pensaba algo similar, algo así como, pues dicen que la nueva Jerusalén es donde vamos a habitar, ¿no? Y me puse a investigar un poco, y hay algunos investigadores estudiosos que tienen una definición, pero no la tienen tan cierta, porque como que se perdió el verdadero significado, porque Jerusalén era antiguamente una ciudad pues de otra, ¿cómo se puede decir? De otras personas, ¿no? De otro país o nación en aquel entonces. Pero lo que la mayoría dice que el origen es un nombre hebreo que es Jerusalem. Y dicen que es algo incierto, pero es lo que más se acerca. Dice que algunos creen y afirman que procede de las palabras hebreas Jerú, que significa casa, y Shalem o Shalom, que significa paz. Por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz, lugar de paz, hermano. Es lo que significa Jerusalén. ¿Sí? Casa de paz. Ahora, en la Biblia, Jerusalén tiene diferentes conceptos, tiene diferentes significados. Uno de esos significados, hermano, quiero que me acompañe a Salmos 132, 13 y 14, hermano. Vamos para Salmos, pero póngale ahí algún separador en Nehemías para que no lo pierda. Y vamos para Salmos 132. Dice en el versículo 13 y 14, dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Fíjese en el 14, dice: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí en la versión Reina Valera marca Sión. Otras versiones dicen Jerusalén. ¿Sí?
como podemos ver, el Señor ha escogido Jerusalén para vivir allí para siempre. ¿Sí? Ahora, hermano, lo que yo le quiero trasladar es como una perspectiva un poco diferente ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a 1 de Corintios, hermano, vamos a 1 de Corintios 3:16. De una vez se lo leo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿En dónde habita el Señor? En el creyente. ¿Sí? Viéndolo desde esa perspectiva, hermano, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? En el Antiguo Testamento dice que el Señor decidió habitar en Jerusalén, y ahí iba a poner su santo templo, donde iba a vivir para siempre. Pero aquí podemos ver que el Señor nos enseña que Él ya no habita en un lugar físico, en un templo construido así, sino que ahora el templo somos nosotros, ¿sí? Entonces, para no meterme en problemas, hermano, voy a decir que nosotros somos como esa Jerusalén, hermano. Somos como esa Jerusalén, ¿sí? Donde Dios habita. Y ya vimos que Jerusalén significa ciudad de paz. El Señor nos quiere que tengamos paz. Amén. El Señor quiere que tengamos esa paz. Pero bueno, somos como esa Jerusalén. De acuerdo a lo que leímos en el capítulo 1, ahora sí, regresemos a Nehemías. Le quiero leer qué representan, hermano, en la antigüedad, qué representaban los muros, qué representaban las murallas. ¿Alguien conoce? Sí. Amén. Representaban protección. Representaban en este tiempo la oración. Amén. Espiritualmente también, ¿no? Oración. Bueno, le quiero leer algo que investigué. Dice que las murallas en la antigüedad desempeñaban pues un papel muy importante, un papel crucial, ¿no? En primer lugar, dice que era para protección y seguridad. Dice que las murallas eran la primera línea de defensa contra invasores y enemigos. Sin ellas, una ciudad era vulnerable a ataques, a saqueos y a ser destruida. Entonces, espiritualmente, hermano, hablando espiritualmente, si las murallas están derribadas, ¿qué significa espiritualmente? Ya vimos que somos como esa Jerusalén donde el Señor habita. Pero si están derribadas nuestras murallas, ya vimos que esas murallas servían para protección, para que no entraran pues los enemigos, ¿no? Para que no estuviera vulnerable a ataques de sus enemigos. ¿Qué representa, hermano? Pues que estamos igualmente expuestos a un peligro constante. ¿Por qué? Porque no hay murallas, porque no tenemos esa protección. No tenemos la protección del Señor. Otro punto es que representaban la identidad y la estabilidad. Se recuerda que cuando Hananí le dijo que los que habitaban en Jerusalén estaban sufriendo escarnios, se burlaban de ellos. Aquí vamos a ver por qué es que se burlaban de los que habitaban en Jerusalén. Como les acabo de decir, representa identidad y estabilidad. Dice que las murallas representaban la soberanía y la estabilidad de una ciudad. Una ciudad con murallas bien conservadas demostraba fortaleza y control de su territorio. Pero por el contrario, una ciudad con murallas destruidas reflejaba vergüenza y debilidad. Por eso se burlaban, hermano, porque decían,
Por eso los escarnecían, porque eso representaba antiguamente una muralla. Una ciudad que no tenía murallas, los demás se burlaban porque habían sido, pues, yo creo que derrotados, o no sé, pero representaba burla, representaba vergüenza para los que habitaban allí. Por eso es que se burlaban, hermano. Otro punto es que tenían el control de la entrada y de la salida, porque las murallas tenían una puerta, un lugar de acceso, ¿no? Y estas puertas, estos portones habían sido consumidos por el fuego. Entonces, y en las murallas había guardias que constantemente vigilaban quiénes eran los que salían de la ciudad y quiénes entraban, ¿no? Entonces representaba un control prácticamente de ver si ves a alguien sospechoso que va a entrar, pues lo detienes y le hacían algunas preguntas, ¿no? ¿A qué vienes? ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? O algunos les negaban el acceso. Eso representaba. Ahora, espiritualmente, hermano, viendo un significado más profundo espiritualmente de las murallas representan la protección del Señor. En pocas palabras, eso es lo que representaban las murallas. Espiritualmente es lo que representan las murallas, la protección de Dios, ¿sí? Bien, entonces, si las murallas representan la protección de Dios, ¿qué representará cuando las murallas están destruidas? ¿Por qué estaban destruidas? ¿Por qué, hermano? Le ayudo. Las murallas destruidas representan desobediencia. Representan desobediencia, hermano. Ya vimos que en su oración Nehemías le recordaba que aquellos que desobedecían, le recordaba la ley, eran dispersados a diferentes lugares por haber desobedecido. Pero si se arrepentían, el Señor los iba a hacer volver. De donde sea que el Señor los hubiera arrojado, desde lo más lejos, hermano, el Señor los iba a hacer volver, si se arrepentían. Entonces, si nosotros somos como esa Jerusalén, y si tenemos esas murallas derribadas, hermano, pues es porque hay desobediencia, ¿no? Ahora, espiritualmente, otra vez hablando, hermano, ¿dónde se encuentran esas murallas? Si nosotros somos como esa Jerusalén. En obediencia. ¿En qué más, hermano? ¿Qué más? ¿En dónde se encuentran? En nosotros mismos. Nosotros somos como representando espiritualmente como esa Jerusalén, ¿no? Como esa ciudad. Pero las murallas es lo que protegían. ¿En qué se encontrarán esas murallas, hermano? En la mente, hermano. Porque sí, en la mente ya sabemos que ahí está el campo de batalla. De nosotros está en la mente, ¿no? Ahí está el campo de batalla, hermano. Se encuentran en la mente. Bueno, puede que parezca algo, hermano, repetitivo a lo que ya hemos hablado constantemente. Creo que el año pasado el Señor habló bastante sobre este tema, sobre la mente. Y cuando estaba armando esto también me recordé lo que mencionaba la pastora, ¿no? Que parecía repetitivo, pero que ya habíamos hablado sobre lo que eran las palabras que decían, ¿no? Pero que el Señor también ha estado haciendo como recordatorios, hermano, empezando este año, ¿no? Y es importante igual que recordemos igual el cuidado de la mente, hermano, en estos tiempos, que no nos olvidemos. Eso es lo que el Señor me ponía en mi corazón. Entonces, si las murallas representan la protección del Señor y si están derribadas, significa que nosotros estamos expuestos a ataques espirituales, porque las murallas están destruidas. Estamos expuestos a que el enemigo nos ataque. ¿De qué manera? Con mentiras, engaños, ¿no? Todo lo que el enemigo hace. Exactamente, razonamientos, ¿no? Creyendo en nosotros mismos, metiéndote autosuficiencia,
un montón de cosas que el enemigo, hermano, es bien astuto. Pero si las murallas están derribadas, que es cuando desobedecemos, pues estamos expuestos a ciertos ataques. Estamos expuestos, hermano. Si usted recuerda, hermano, en el capítulo 2 de Nehemías dice que como él era el copero del rey Artajerjes, era peligroso porque él se deprimió cuando supo las noticias que le dijeron. Era peligroso que él estuviera deprimido delante del rey, porque para los persas eso era algo de castigo, de muerte, hermano. Y dice que Nehemías sintió temor. Bueno, el rey Artajerjes lo dejó ir, hermano, ¿no? Dejó ir a Nehemías, ya conoceremos un poco de la historia. Lo dejó ir y le dio cartas para que tuviera... el rey Artajerjes dejó ir a Nehemías, hermano. Y algo importante que vemos en el capítulo 2, hermano, déjeme buscar el versículo. Bueno, en el versículo 7 dice: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Entonces empezó a dar cartas, hermano. Pero antes de querer llevarlo a esto, hermano, la protección de Dios, si usted recuerda varios versículos, hace mucho hincapié. Le quiero dar las dos perspectivas de las murallas antes de lo que le quería comentar, hermano. Sí, se lo voy a dar antes para que quede más, que lo podamos entender mejor. Le quiero dar las dos perspectivas de las murallas. Del lado, por así decirlo, positivo o del lado del Señor, y el lado negativo, que vendrían siendo pues esas fortalezas que se encuentran en la mente, ¿no? Del lado del Señor, recuérdeme algunos versículos que hable que el Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 28, 7 y 8 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él he confiado, en Él confiaré y mi corazón fue ayudado. Y en el versículo 8 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo y el refugio salvador de su ungido. Ahí podemos ver que el Señor representa esa protección, esas murallas. ¿Algún otro versículo, hermano? Hay un canto que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, ¿no? A Él correrá el justo y levantado será. Bueno, así recuerdo que decía un canto, pero otro versículo que yo le quiero dar, muy famoso, que yo sé que usted ya se sabe. Salmo 91, versículo 2, hermano. Este salmo, ¿a qué se refiere? Mayormente a la protección, ¿no? Y el versículo 2 que nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero ya sabemos que la protección del Señor, de acuerdo al Salmo 91, no se cumple sin antes que, hermano. No se cumple sin antes que. Lo dice el Señor, empezando el Salmo. Exactamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De acuerdo a lo que estamos viendo de esta perspectiva espiritual, hermano, si no habitamos, ¿a qué se referirá habitar? De acuerdo a la perspectiva que le estamos dando, hermano. Estamos hablando ahorita que las murallas se encuentran en la mente, ¿sí? Se encuentran en nuestra mente. Lo quiero trasladar a esta parte, o sea, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, habitando quiere decir pues que está
viviendo, que se permanece ahí, o sea, en pocas palabras, cuidando sus pensamientos, ¿sí? Cuidando nuestros pensamientos. Es una parte de habitar también. Entonces, podemos ver aquí que el Señor es esa protección, ¿no? Guardando nuestros pensamientos. Y el Señor nos habla bastante sobre este tema, pero ya quiero pasar al siguiente punto, que es ahora en las cosas negativas, hermano. Ya vimos que hay murallas del Señor, pero también hay murallas del enemigo, hay fortalezas del enemigo. ¿Y eso dónde lo vemos? Vamos, bueno, se lo leo en 2 Corintios, ya no lo sabemos de memoria, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, hay fortalezas, hermano. Ya vimos que Nehemías recibió el permiso de Artajerjes para ir a reconstruir las murallas en Jerusalén. Pero al momento de querer recibirlas, hermano, él tuvo diferentes obstáculos. Pero lo que le quiero decir es que nosotros antes tenemos que derribar también esas murallas del enemigo, hermano. Primeramente, tenemos que también derribar esas murallas. Bueno, hermano, ¿y qué fortalezas me puede decir que representan las murallas del enemigo? Pueden ser dudas, mentiras, ¿cómo decías, hermano? Miedos, temores, ansiedades, hábitos, pecados, ¿no? De las murallas del enemigo, las fortalezas, eso es lo que representan. Pero ¿cómo derribamos esas murallas, hermano? Ya sabemos que tenemos que pedir la metanoia, ¿no? Metanoia, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Pero ¿cómo? Una de ellas, el Señor nos dice, así es, primeramente eso, primero llevando cautivo, pero también nos dice, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en esto pensad. Así derribamos las fortalezas del enemigo, ¿sí? Así las derribamos. Y aparte ya vimos que Jerusalén significa casa de paz. En ese mismo versículo que está en Filipenses 4 o el 9, 8, creo, y el 9, cuando dice Pablo, que les dice y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero primero hay que pensar bien y después imitar a aquellos que son de bendición. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y Jerusalén significa casa de paz. Y el Dios de paz estará con vosotros es el 9. El 9, 4, ¿verdad? Filipenses 4, 9. Bueno, ahí nos está diciendo que imitando y pensando bien, el Dios de paz va a estar con nosotros. Y nosotros somos como esa Jerusalén, hermano. Entonces, el Señor nos quiere que estemos en paz. Pero si las murallas están derribadas, no vamos a tener paz. Vamos a estar todo el tiempo ansiosos de que estamos a expensas del enemigo en cualquier momento, ¿sí? Y aparte, hay diferentes, hermano, para derribar las murallas. Ahí mismo, no lo traigo, pero así es, exactamente, eso lo quiero llevar, pero más adelante. Pero, por ejemplo, eso que dijo Max, que estamos ante temores, afanes, el Señor nos recalca otra vez como un recordatorio, hermano, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, fíjese, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestras murallas. ¿Sí, hermano? Bueno, ya le estoy dando ahí algunos puntos. Y mire algo. Entonces serían los pensamientos buenos, serían las murallas, ¿no? Sí, probablemente. En Cristo, pues. Sí, es algo así como que cuando yo lo estaba, hermano, armando, yo le quería poner otro tema, otro nombre al tema, ¿no? Pero cuando empecé a leer eso dije, no, pues sí, como que el Señor me está llevando como al lado de los pensamientos, y tenía esa idea que me daba el pastor, y es como una confirmación, hermano, porque no me animaba también como a comentarles. Pero bueno, algo más que tenga que ver con la paz. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese qué interesante que Jerusalén es casa de paz. Y lo primero que dice aquí, Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos. Es muy importante la paz. Primeramente, fíjese que es tan importante la paz que es antecesora de la santidad. Primero seguir la paz con todos y después pone y la santidad. Porque no podemos estar en santidad si no estamos en paz en algo, hermano. Tenemos que poner en orden nuestros problemas que tengamos en familia, con amigos, conocidos, trabajo, todo, hermano. Y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Pero bueno, ahora sí ya quiero, muy bien, creo que sí me alcanzo a decirlo, hermano. Ya quiero decirle lo que representa, lo que yo le quería dar a entender hace rato cuando me detuve, a lo que yo lo quería llevar. Le dieron las cartas a Nehemías, se presentó, pero tuvo una oposición. ¿Alguien recuerda la oposición que tuvo Nehemías? Porque él llevaba un propósito de reconstruir las murallas, pero tuvo una oposición, hermano. Así es. La pastora se ve que lee un montón. Sanballat. Bueno, Sanballat también se puede representar como el espíritu de Sanballat. ¿Sí? El espíritu de Sanballat tuvo una oposición. Le voy a leer, bueno, vamos a Nehemías 2:17 y ahí me va siguiendo. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré con la mano de mi Dios, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Aquí Nehemías está animando a que levanten esas murallas, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Fíjese, hermano, si tenemos las murallas destruidas, ya vimos que es por desobediencia, y la desobediencia te puede llevar a un sinfín de problemas espirituales. Y si tienes ese plan de volver a levantarte, de volver a construir esas murallas, se te puede presentar un Sanballat. ¿Sí? No sé de qué se está riendo el pastor, pero bueno, ya me distraje ahí de ver al pastor riéndose. Pero bueno, sí, hermano, esas murallas, hermano, bueno, que se te puede presentar Sanballat, ¿qué representa Sanballat, hermano? Fíjese, ahí podemos ver
que se empezaron a burlar, ¿sí? A burlarse. Y si tú estás queriendo retornar, si tú estás queriendo volver a levantar las murallas, que estás en una depresión, que sientes que ya no puedes salir en alguna situación, que piensas que ya no hay salida, y te llega el pensamiento como tuvo Nehemías, de volver a Jerusalén, a la casa de la paz, a reconstruir esas murallas, puede que se te presente un Sanbalat, un burlador que no quiere que te levantes. Y si leemos más adelante, dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis derecho ni memoria en Jerusalén. Ese es el versículo 20, hermano. Bueno, si vamos ahora a Nehemías 4:1 al 10, aquí podemos ver, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hizo burla de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Este espíritu, hermano, es un burlador, pero no quiere que te levantes. Dice: volverán a ofrecer, dice, los vamos a dejar, y aparte te da ese oprobio, les está diciendo débiles, y eso lo decía en una ciudad frente a todo el mundo. Cuando tú intentes levantarte, hermano, que ya sabemos que no es por fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, pero cuando el Señor ponga ese deseo de volver a levantarte, puede que se te presente algún burlador, como estamos viendo, y que esté amedrentando alrededor a que se estén burlando de ti. Te va a decir: no te puedes levantar, eres débil, como le decían aquí a estos débiles judíos. Te empiezan a sacar todas tus debilidades, hermano, y a veces es difícil. Por ejemplo, le voy a hablar con mi ejemplo, con mi caso, ¿no? Cometo algún error en mi familia que no conoce del Señor. Sabemos que cuando tenemos familia que no conoce del Señor, ellos están viendo, hermano, todo lo que hacemos. Y pues como no tienen la revelación del Señor, piensan que nosotros somos perfectos, que no pecamos, que nos creemos los santos, como que te tienen en ese concepto. Y cualquier error que cometas te lo echan en cara. Tú estás predicando esto y te lo sueltan y te empiezan a decir ahí tus cosas, hermano. Y después, ¿qué pasa cuando uno comete un error en frente así? Yo he cometido un montón de errores, hermano. Un montón. Y una vez cometí uno bien fuerte, hermano. Y eso me obligó a, como que, es verdad, a dejarles de compartir a mi familia. Dejarles de compartir, porque yo decía: híjole, ¿cómo le voy a predicar si me va a echar en cara esto? Me lo va a echar en cara, ¿no? Y ahí lo que le quiero trasladar. Cuando me viene ese pensamiento de que el Señor, porque el Señor, hermano, te da como que te trae el arrepentimiento, su espíritu te empieza a ayudar, pero vienen esos pensamientos que yo les decía, ahí donde ataca Sanbalat, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, es decir: ay, es que si me intento levantar me van a empezar, ay, ahora sí vas a hacer esto, y a veces como que uno no quiere por todo lo que sabes que te van a empezar a decir. Por ejemplo, un ejemplo, por hacer ejercicio, dice: ay, ya vas a hacer ejercicio, ¿no? O te empiezan a ofrecer comida, ¿no? Te empiezan a ofrecer un montón de cosas con tal de que no te levantes. Pues no conocen, hermano. Entonces, este espíritu, hermano, fíjese que lo quiero llevar ahora a Nehemías 4:6. Dice: edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad.
cuando ya vas avanzando, que ya te estás levantando, hermano, que ya vas casi a terminar de levantarte, aquí dice que cuando iban a la mitad, ¿qué fue lo que hizo ahora este Sanbalat? Si seguimos leyendo, dice, pero el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En el 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice que se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerte daño. Fíjese que cuando ya estás a punto de terminar, ahora van a empezar a presentar mentiras, porque ya para resumirle y para terminar, hermano, ¿a qué se enfrentó en este caso Nehemías? Cuando pasó esto, Nehemías era alguien con discernimiento, ¿no? Porque había profetas falsos y profetas buenos. Sanbalat empezó a enviarle cartas, diciéndole mentiras, diciéndole que ya se habían enterado que habían construido el muro y que le iba a decir al rey Artajerjes, porque él se estaba haciendo rey de Jerusalén, de Judá, y que todo eso era una mentira, y le mandó a un mensajero enviándole una carta que mejor platicaran a solas, ¿no? Y después recuerdo que fue con otro hermano de ahí que se habían cerrado en su casa, fue Nehemías y le contó, y él, fíjese con quién, hay que tener ese discernimiento, porque con la persona con la que fue Nehemías ya había hablado esa persona con Sanbalat y con Tobías para conspirar contra Nehemías, y lo que le dijo fue, vayamos al templo ahí porque te quieren matar, y para que se escondiera, dice, mejor vámonos al templo, ahí te encierras y ahí vas a estar seguro. Eso suena bien, ¿no? Pero ¿cuál era la conspiración que habían hecho? La maquinación, el plan, matarlo ahí. Pero Nehemías tuvo el discernimiento y decirle que no, que él no iba a ir ahí, porque él ya sabía que lo intentaban matar. Tenía discernimiento, hermano. Bueno, ya, hermano, ya se me acabó el tiempo, pero lo que le quiero dejar en esta noche, hermano, es que levantemos nuestras murallas y derribemos las murallas del enemigo. Cuidémonos de los pensamientos, hermano. El Señor nos quiere tener en paz. Jerusalén es ciudad de paz, y que si tú te estás levantando, se te puede presentar un espíritu así, un burlador, que te va a empezar a echar en cara. Y a veces, hermano, esto lo digo con temor del Señor, pero hay burladores que están también en la iglesia, hermano. Dice que uno de los burladores era Sanbalat, pero otro era Tobías. Y Tobías tiene ese nombre, tiene raíces hebreas. Tiene raíces hebreas si no recuerdo bien, era algo de Yahweh es su Señor, o algo recuerdo que era, pero le quiero dar a entender que él tenía raíces, por así decirlo, de la iglesia, pero decidió unirse a Sanbalat para escarnecer a aquel que se quería levantar. O sea que hay burladores también que se unen con los otros burladores y dentro de una iglesia, hermano. Pero como Nehemías, algo que no le dije y le digo rápido, ¿cómo fue que venció Nehemías todas esas burlas? Y dice que cuando estaban trabajando, en una mano edificaban y con la otra tenían la espada ahí, ¿no? O sea, y ya sabemos que la espada es la palabra del Señor. De esa manera vencemos, hermano, con la espada del Señor. Con una estás ahí trabajando, edificando tus murallas, pero con la otra estás al pendiente, con la espada. Y tan sorprendente fue que en 52 días levantaron las murallas y los portones.
pero tomándose del Señor. ¿Sí? Que el Señor sea nuestra fortaleza, hermano. Y si Él es nuestra fortaleza, nos vamos a levantar rápido, si es que hemos desobedecido, hermano. Entonces, que el Señor les bendiga a los que están en casita, a los que estamos aquí. Que el Señor haya bendecido sus vidas.